Is this your husband? Yes. Pipe shot. He's a firefighter. Get the med kit! He's still got a pulse. Gosh. He's starting compressions now. Stay with me. Stay with me. Heart's still pumping. Bobby! Bobby! He's done, dude. Damn it! Oh, God, no. Robert Doerr, conocido cariñosamente como Robbie, era un bombero con 28 años de servicio en el Departamento de Bomberos de Evansville. A sus 51 años, era respetado por sus colegas y querido por su comunidad. Su dedicación y compromiso lo habían convertido en un pilar fundamental del cuerpo de bomberos. El 26 de febrero de 2019, alrededor de las 12:00 a.m., Robert regresaba a su casa después de un turno de 12 horas. Al salir de su vehículo en el camino de entrada, fue sorprendido por un atacante que le disparó varias veces, causándole la muerte en el acto. Su esposa, Elizabeth Fox Doerr, afirmó haber escuchado ruidos similares a fuegos artificiales, pero no salió a investigar. Fue hasta la mañana siguiente que descubrió el cuerpo de su esposo y llamó al 911. La policía de Evansville inició una investigación exhaustiva. No había signos de robo ni de entrada forzada, lo que sugería que el ataque fue planeado y dirigido específicamente a Robert. Las primeras entrevistas y recolección de pruebas no arrojaron sospechosos inmediatos, pero los investigadores estaban determinados a resolver el caso. Elizabeth Fox Doerr, esposa de Robert, era vista por muchos como una mujer tranquila y reservada. Sin embargo, a medida que la investigación avanzaba, surgieron detalles que cambiarían la percepción pública. Se descubrió que Elizabeth mantenía una relación extramarital con Larry Richmond Sr., quien además era el prometido de su hermana. Este triángulo amoroso se convirtió en un punto focal de la investigación. Durante los primeros días de investigación, la policía trató el caso como un posible robo frustrado. Pero rápidamente quedó claro que no había indicios de que alguien hubiese entrado a la fuerza a la vivienda ni se había llevado nada. La escena estaba demasiado limpia. Robert Doerr había recibido varios disparos en la entrada de su casa, en lo que parecía un ataque directo, rápido y preciso. No había cámaras de seguridad en la zona, y los vecinos no reportaron haber visto a nadie extraño en las horas previas. Sin embargo, algo en la actitud de Elizabeth comenzó a llamar la atención. La viuda de Robert declaró que había escuchado ruidos durante la madrugada, similares a fuegos artificiales, pero que no se levantó de la cama. Tampoco llamó a emergencias hasta casi las 7 de la mañana, cuando salió de la casa y encontró el cuerpo de su esposo tirado junto a la entrada. Esa diferencia de casi 5 horas entre los disparos y la llamada al 911 fue una de las primeras banderas rojas para los investigadores. Los oficiales notaron que Elizabeth no mostraba signos visibles de angustia, lo que no sería suficiente para incriminarla, pero sí lo bastante extraño como para prestarle más atención. Al revisar su celular, se toparon con una llamada eliminada. Había sido realizada alrededor de las 2:03 a.m., apenas minutos después del crimen, y no figuraba en el registro que ella entregó. Cuando recuperaron los datos, descubrieron que esa llamada había sido hecha a Larry Richmond Sr., un exconvicto con quien Elizabeth tenía una relación extramatrimonial desde hacía tiempo. Larry Richmond no era un desconocido para la justicia. Había estado en prisión por robo y tráfico de armas. En el momento del crimen, estaba en libertad condicional, con la obligación expresa de no portar armas ni relacionarse con personas con antecedentes. También tenía otra conexión familiar con Elizabeth. Estaba comprometido con su hermana, lo que hacía que la relación amorosa entre él y Elizabeth fuese todavía más escandalosa. El descubrimiento de la llamada borrada, sumado a la relación secreta entre ambos, empujó a los investigadores a revisar las comunicaciones entre Elizabeth y Larry con más detalle. Encontraron que durante las semanas previas al asesinato habían tenido conversaciones constantes, muchas de ellas de madrugada. Algunos mensajes sugerían frustración, enojo y referencias veladas a deshacerse del problema. La policía comenzó a atar cabos. La única persona que sabía que Robert llegaría a esa hora de la noche era Elizabeth. Nadie más tenía acceso a sus horarios laborales, ni al dato de que esa madrugada en particular llegaría a casa después de un turno largo. Lo que parecía al principio un crimen sin pistas empezaba a perfilarse como un asesinato planeado desde dentro. Elizabeth sabía a qué hora llegaría su esposo, y Larry tenía los medios y los antecedentes para ejecutar algo como eso.
Pero faltaba la pieza clave, el arma. La historia dio un giro cuando el hijo de Larry, Larry Richmond Jr., confesó a los investigadores que había robado un arma de una casa de empeños y que se la había entregado a su padre días antes del crimen. La policía logró rastrear esa pistola, un revólver calibre .38, y aunque no fue hallada en el momento, sí se encontraron restos de otras armas enterradas en el patio trasero de Larry padre. La mera posesión de esos objetos ya violaba los términos de su libertad condicional. Pero el contenido de los casquillos encontrados en la escena del crimen coincidía con el tipo de arma robada por su hijo. Para entonces, la policía ya tenía lo que necesitaba para mantener a ambos en la mira. Pero sería una confesión la que terminaría de consolidar el caso. Mientras cumplía prisión preventiva por la violación de su libertad condicional, Larry Sr. compartió celda con un recluso que colaboraba como informante. En una conversación grabada, Larry admitió que él había matado a Robert y que Elizabeth había sido quien lo ayudó a planearlo todo. No mencionó dinero, sino sentimientos. Dijo que la quería, que ella estaba cansada de su matrimonio y que juntos habían buscado una salida. Esa grabación fue el punto de quiebre. Ya no se trataba solo de suposiciones ni de relaciones extramatrimoniales, sino de una admisión directa de culpa. Con eso, y las pruebas forenses, se decidió arrestar a Elizabeth Fox Doerr en mayo de 2022. Su rostro apareció en todos los noticieros locales. La viuda del bombero asesinado, la mujer que había llorado frente a las cámaras pidiendo justicia, estaba ahora acusada de haber planeado su asesinato con ayuda de su amante. El arresto de Elizabeth Fox Doerr fue como una bomba en medio de una familia que ya cargaba con la pérdida de uno de sus pilares. Para los hijos de Robert, el proceso fue más que doloroso. No solo estaban enfrentando la ausencia permanente de su padre, sino que ahora tenían que aceptar que su madrastra, quien por años había compartido cenas, vacaciones y rutinas familiares, era señalada como parte de un plan para asesinarlo. Desde el comienzo, los investigadores habían tenido cuidado en cómo trataban a los hijos, quienes se encontraban divididos emocionalmente. Algunos aún creían en la inocencia de Elizabeth. Otros, en especial los hijos mayores, ya albergaban dudas desde tiempo atrás. Uno de ellos recordó una discusión que había escuchado semanas antes del crimen. No conocía los detalles, pero había percibido una tensión rara entre sus padres, algo que no era común. Elizabeth, según él, parecía más distante, más ausente. La hija de Robert, Lindsay Griffin, fue una de las voces más claras y contundentes durante todo el proceso. Cuando le preguntaron cómo había vivido esos años de incertidumbre antes del juicio, respondió sin rodeos: "Te acostumbras al dolor, pero no a la ausencia. Uno se adapta a vivir con el hueco, pero no deja de buscar respuestas". Durante el juicio, su testimonio fue uno de los más potentes. Habló de su padre como un hombre íntegro, amable, dedicado a su trabajo y a su familia. Contó cómo había sido crecer viéndolo vestirse cada mañana para enfrentar incendios o accidentes, cómo nunca dejó de hacerles sentir seguros. Lo que más la devastaba, según dijo, era saber que su muerte no fue un accidente ni una tragedia aleatoria, sino algo planeado por alguien dentro del propio hogar. Nathaniel Guthrie, hijo de Elizabeth e hijastro de Robert, también testificó. Su posición era distinta. Aunque no tenía una relación particularmente cercana con Robert, reconocía el rol que él había cumplido en la familia. No era mi padre de sangre, pero era el hombre que estuvo allí cuando crecí. Me enseñó cosas que mi propio padre no pudo. Y por eso, cuando supe la verdad, fue como si todo se quebrara. Nathaniel admitió sentirse traicionado no solo por su madre, sino también por la idea de familia que había construido. Dijo que nunca volvería a confiar plenamente en nadie. Nunca podré perdonarla por ser la razón por la que mis hermanos y yo perdimos la familia con la que crecimos. Estos testimonios marcaron profundamente al jurado y al público. La imagen de una familia deshecha, no solo por la muerte violenta del padre, sino también por la traición interna, se volvió el símbolo de este caso. La prensa local no tardó en cubrir cada detalle del juicio, enfocándose en la caída en desgracia de una mujer que, para muchos, era simplemente la esposa de un héroe. Lo que más perturbaba a los familiares era que Elizabeth nunca mostró arrepentimiento. Se mantuvo impasible en cada audiencia, nunca rompió en llanto, nunca pidió perdón. Incluso cuando tomó la palabra en su propia defensa,
Durante la audiencia de sentencia, lo hizo para reiterar su inocencia. Nunca le pedí a nadie que matara a mi esposo. Todo esto es un malentendido. No soy culpable de estos cargos. Su voz fue serena, sus palabras frías. Para los hijos de Robert fue como si los hubiera vuelto a matar, pero esta vez a todos juntos. Uno de los hermanos de Robert también subió al estrado. Contó que Robert había mencionado sentirse observado en sus últimos días, como si alguien supiera demasiado sobre sus rutinas. Había cambiado la ruta al trabajo un par de veces, y llegó a decir que Elizabeth estaba actuando extraño, pero jamás sospechó que ella pudiera querer hacerle daño. Mi hermano era un hombre bueno, demasiado bueno para imaginar que alguien de su propia casa estuviera planeando matarlo. La familia de Elizabeth, por su parte, guardó silencio. Su hermana, la misma que había estado comprometida con Larry Richmond, se negó a declarar. Algunos medios locales informaron que esa relación terminó abruptamente apenas unas semanas después del crimen, pero nadie de la familia Fox quiso hablar públicamente. El juicio se había transformado en algo más que un proceso penal. Era una especie de ritual público donde los escombros emocionales de una familia eran puestos sobre la mesa. No había odio explícito hacia Elizabeth. Lo que dominaba era una tristeza profunda, como si todos aún intentaran entender en qué momento se fracturó todo y por qué nadie lo vio venir a tiempo. El juicio contra Elizabeth Fox Doerr comenzó oficialmente en 2023, 4 años después del crimen. Aunque para muchos ya era evidente su implicación, lo cierto es que la fiscalía sabía que tendría que construir un caso sólido. Elizabeth no había disparado el arma. No había huellas directas en la escena. Su participación, por tanto, debía probarse a través de lo que se conoce como complicidad por conspiración para cometer asesinato, y eso exigía mostrar intenciones, comunicaciones, actos previos y conocimiento del crimen. La acusación comenzó por establecer el vínculo amoroso entre Elizabeth y Larry Richmond. Presentaron mensajes de texto recuperados de teléfonos, registros de llamadas, incluso cartas escritas a mano. Algunos de esos mensajes eran sugerentes, cargados de deseo. Otros, más comprometedores, insinuaban que Robert era un obstáculo. «Él no te entiende como yo», escribió Larry, a lo que Elizabeth respondió: «Ojalá fuera más fácil, pero ya sabes lo que quiero». No era una confesión directa, pero en el contexto del crimen cobraban otro peso. Uno de los momentos más tensos del juicio fue cuando se presentó la grabación que el informante de la cárcel había obtenido de Larry Richmond Sr. En ella, Larry admitía que había matado a Robert y que Elizabeth sabía lo que iba a pasar. No iba a hacer nada si no era por ella. Ella quería que lo hiciera. Me necesitaba. Su voz era clara. El jurado lo escuchó sin moverse. El abogado de la defensa intentó descalificar esa prueba, diciendo que se trataba de una conversación privada manipulada por un recluso que quería un beneficio legal, pero la autenticidad de la grabación fue verificada. El hijo de Larry, Larry Jr., también fue llamado a declarar. Aceptó haber robado el arma, aunque dijo que no sabía que se usaría para un crimen. Aún así, cuando supo lo que había pasado, no dijo nada durante años. Según explicó, temía por su seguridad. Había visto a su padre golpear personas, hablar de venganza, vivir al límite de la ley, pero una parte de él sentía que si cooperaba, tal vez podría cerrar un ciclo. En su declaración dijo: «No soy un héroe, solo estoy intentando hacer lo correcto ahora que ya es demasiado tarde». La fiscalía también presentó las llamadas borradas del celular de Elizabeth. No eran solo una o dos. En las horas previas al crimen, se identificaron al menos 5 comunicaciones entre ella y Larry. En una de ellas, se estableció que hablaron exactamente a las 2:03 a.m., solo un minuto después del asesinato. Elizabeth nunca explicó esa llamada. Dijo no recordarla. La defensa intentó argumentar que era coincidencia, pero coincidencias así no convencen a los jurados. Además, se expuso que Elizabeth sabía perfectamente los horarios de Robert. Fue ella quien insistió en que él volviera a casa esa noche en lugar de quedarse a dormir en la estación, como solía hacer. Le había dicho que tenía una sorpresa para él. Esa noche, sin embargo, lo esperaban balas, no regalos. La defensa se centró en sembrar dudas. Afirmaron que Elizabeth no tenía motivos reales para querer la muerte de Robert. Negaron que el romance con Larry tuviera la seriedad que la fiscalía afirmaba. Incluso insinuaron que el verdadero autor intelectual podría haber sido Larry actuando por su cuenta, movido por celos o por su carácter violento. Pero no había pruebas que sustentaran eso sin involucrarla también a ella.
Todos los caminos, directa o indirectamente, llevaban de vuelta a Elizabeth. Un punto clave fue el testimonio de la analista de comportamiento digital del FBI, que había trabajado con los registros de los celulares. Ella explicó que la ubicación de Larry la noche del crimen estaba a apenas 2 cuadras de la casa de los Doerr, durante un periodo de 45 minutos. Nadie pudo justificar su presencia allí. Elizabeth tampoco lo mencionó. El juicio duró 3 semanas. Al cierre, la fiscalía fue directa. Puede que no haya empuñado el arma, pero sin ella, ese crimen no habría ocurrido. La defensa pidió al jurado que se enfocara solo en hechos concretos. No castiguemos a una mujer por un romance. No la culpemos porque su pareja era un hombre peligroso. Pero el jurado no necesitó mucho tiempo. La deliberación duró menos de 5 horas. Elizabeth Fox Doerr fue declarada culpable de asesinato por conspiración. El juez fue claro al dictar sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su frialdad, su silencio, su negación de los hechos y el impacto en los hijos de Robert, todo se acumuló en su contra. La sala estaba en silencio cuando se leyó el veredicto. No hubo lágrimas en el rostro de Elizabeth. Solo miró al frente, como si la realidad aún no la alcanzara. Para los hijos de Robert, fue justicia, aunque tardía. Pero como uno de ellos dijo luego, nada de esto nos lo devuelve, solo nos deja dormir un poco más tranquilos. Después del veredicto contra Elizabeth Fox Doerr, lo que quedó no fue alivio inmediato, sino una especie de silencio incómodo en la ciudad de Evansville. No era solo la historia de una viuda condenada por el asesinato de su esposo bombero. Era la caída de una familia local, la descomposición interna de un hogar y la constatación de que incluso aquellos a quienes uno ve, cada día pueden ocultar intenciones oscuras. El departamento de bomberos de Evansville vivió días especialmente difíciles. Robert Doerr había servido durante más de 3 décadas. Era respetado no solo como profesional, sino como ser humano. Había formado parte del equipo que respondió al atentado del 11 de septiembre desde unidades de refuerzo voluntario. Había salvado vidas, había entrenado a bomberos jóvenes. Muchos de ellos asistieron al juicio. Varios prestaron testimonio, no como parte del proceso judicial, sino como testigos del carácter del hombre que ya no estaba. Uno de sus compañeros, el capitán Jerry Franklin, lo dijo claramente: si Robert te daba la espalda para cubrirte, sabías que ibas a salir con vida. No muchos pueden decir eso de alguien. Cuando el departamento supo que su muerte había sido parte de un crimen planificado desde dentro de su propia casa, el luto se transformó en una mezcla de rabia y decepción. Instalaron una placa conmemorativa en su estación. Cada 22 de marzo se honra su memoria con una sirena a las 12:00 am, la hora exacta en que fue asesinado. Pero el proceso no terminó con Elizabeth. Faltaba aún cerrar el capítulo de Larry Richmond Sr., el ejecutor material del crimen. En paralelo al juicio de Elizabeth, Richmond enfrentó su propio proceso judicial. A pesar de que su defensa intentó negociar un acuerdo de culpabilidad, las autoridades decidieron llevarlo a juicio formal. Durante su juicio, Larry no mostró la arrogancia de su amante. Se presentó con un tono más sumiso, incluso derrotado. Cuando le preguntaron si tenía algo que decir, solo dijo: hice lo que me pidió. No debía haberlo hecho, pero pensé que eso nos daría la vida que ella me prometía. Fue condenado también a cadena perpetua, aunque con posibilidad de revisión a los 75 años, algo que, en la práctica, era una sentencia de muerte en prisión. Elizabeth permanece en prisión. Tiene más de 50 años y su condena es de por vida. No tiene derecho a libertad condicional. No ha dado entrevistas públicas, ni ha emitido un pedido formal de perdón. Algunos creen que aún niega su participación. Otros piensan que simplemente eligió el silencio como su nueva forma de vida.